Hola, vamos a ver cómo se calcula el ángulo que forman dos rectas, ¿vale? Cómo se dibuja el ángulo que forman dos rectas cuando no nos las dan contenidas en un plano definido por sus trazas, como vimos anteriormente. En un plano dado por sus trazas, si tenemos dos rectas del plano, dos rectas que se cortan, pues es fácil hacer el abatimiento. Se hace el abatimiento del plano, se sitúan las rectas abatidas y el ángulo pues es el que forman las dos rectas abatidas, ¿no? Aquí no tenemos esas trazas del plano. Evidentemente estas dos rectas que se cortan en el punto I, la recta R y la recta S, vamos a nombrarlas R segunda R', S segunda S', se cortan en el punto I, determinan un ángulo, pero no tenemos las trazas del plano, la traza horizontal y la traza vertical del plano que determinan, ¿vale? Aquí tenéis lo mismo en perspectiva. Lo estoy haciendo con un solo plano, en vez de con dos, que sería lo suyo, porque para entender el procedimiento es suficiente. Esta es la recta S en el espacio, esta es la recta R en el espacio, se corta en el punto I, y H de R y H de S serían las trazas horizontales de esas dos rectas. Tenemos un plano P, plano horizontal. H de R y H de S serían los puntos donde esas rectas cortan al plano horizontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a dibujar las proyecciones de estas dos rectas sobre el plano. Bien, dibujamos la proyección del punto I. Esto es I', ¿de acuerdo? Proyección del punto I, punto de intersección, sobre este plano horizontal. Sería este I segunda y prima. Vamos a dibujar ya también esta recta. Así. ¿De acuerdo? Esta recta, fijaros, esta recta es esta. ¿De acuerdo? La altura del punto I con respecto al plano horizontal. Vamos a poner así, si queréis, H. Esto es una altura, una cota, ¿vale? La distancia de un punto al plano horizontal es la cota. La altura del punto con respecto al plano horizontal. Pero vamos a dibujar las proyecciones de las dos rectas sobre el plano horizontal. Pues evidentemente serían estas dos. Una por aquí. Entonces esto sería S' y poner otra por aquí. Esto sería, perdón, R' y esto sería S'. ¿De acuerdo? Si os fijáis, este ángulo sería la proyección horizontal del ángulo alfa en el espacio, es decir, esto. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que tenemos que averiguar en verdadera magnitud, es decir, cuánto mide realmente ese ángulo. Aquí no podemos saberlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un abatimiento, lógicamente. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros podemos conseguir la traza horizontal del plano que definen las dos rectas. Las trazas de un plano, recordaréis que un plano se podía determinar por dos rectas que se cortan, ¿no? R y S, es nuestro caso. ¿Cuál era la traza horizontal del plano? Pues la recta que unía las trazas horizontales de las dos rectas. Pues vamos a dibujarla. Si unimos las trazas horizontales de las dos rectas, esto será H de P. Vamos a llamarle P a este plano, la traza horizontal del plano. En perspectiva la tendríamos aquí. Así. H de P. Traza horizontal del plano. Bien. Tenemos la traza horizontal. Podemos dibujar la recta de máxima pendiente de ese plano. ¿Por dónde? Pues en principio podríamos dibujarla por donde nos diera la gana, siempre y cuando fuera perpendicular a H de P. ¿Qué ocurre? Como nosotros estamos especialmente interesados en este punto,
Porque lo que vamos a hacer en realidad es abatir este triángulo, el formado por las dos rectas en el espacio, y la traza horizontal. Vamos a hacer así, ¿verdad? Vamos a traerlo hacia adelante, ¿no? Vamos a girarlo sobre la traza horizontal, que es la charnela, hasta que coincida completamente con el plano P. Vale. ¿Qué hacemos? Pues dibujamos esa recta de máxima pendiente, que evidentemente pues será perpendicular a H de P. Más o menos por aquí. Vamos a ver. Por aquí. Esta es la recta aproximadamente. La recta de máxima pendiente de ese plano dibujada por el punto I. La hacemos pasar por el punto I porque repito que nos interesa este triángulo, ¿de acuerdo? Es perpendicular a la traza del plano en el espacio y es perpendicular en proyección, en este caso horizontal, ¿de acuerdo? Esta es la recta de máxima pendiente, insisto, como veis, es perpendicular en proyección horizontal a la traza del plano y es perpendicular en el espacio a la traza del plano. Bien, vamos a dibujarla aquí también, ¿vale? Vamos a dibujarla perpendicular a la traza horizontal del plano por el punto I. Vale, por aquí. Esa es la recta de máxima pendiente. Hacemos así ese simbolito que poníamos para decir que es la recta de máxima pendiente. Bien. Vale, pues entonces aquí tenemos uno de esos triángulos que tanto nos interesan siempre, que es un triángulo rectángulo formado por la altura, esta recta, la tenemos aquí, formado por este cateto, que es este, ¿lo veis? Y formado por una hipotenusa, que es este otro segmento, ese segmento de recta de máxima pendiente en el espacio. Nosotros lo que vamos a hacer es abatir este triángulo rectángulo sobre el plano horizontal, utilizando como charnela la recta de máxima pendiente. Es decir, vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? Vamos a colocar I, vamos a llamarle I sub 1, a este punto I abatido sobre el plano horizontal. Esto es la altura, este es el ángulo recto, que tenemos aquí, y una vez colocada la altura sobre el plano horizontal, lo que haremos que será pues simplemente unir estos dos puntos. Esa será la recta de máxima pendiente en verdadera magnitud. Es decir, este segmento de la recta de máxima pendiente en verdadera magnitud. Bien, lo hacemos aquí en la proyección diédrica por este punto y prima dibujamos una perpendicular a la recta de máxima pendiente, o si lo preferís, una paralela a la traza del plano, a la traza horizontal, a la única que tenemos. Dibujamos. Ahí. Vamos a ver por aquí. Así. Vale. Vamos a quitar esto de aquí, porque nos está molestando un poquito. Este es el ángulo de 90 grados que tenemos aquí, en el espacio, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Pues medimos la altura,
como siempre, medimos la altura y la colocamos desde I', a altura, ¿vale? Y unimos este punto, que le vamos a llamar I'1, con el punto de intersección de la recta de máxima pendiente con la traza del plano. Vale, este segmento es la recta de máxima pendiente en verdadera magnitud. Es decir, este segmento de la recta de máxima pendiente en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar este segmento sobre la prolongación de la recta de máxima pendiente. Concentro este punto y radio nuestro segmento que acabamos de dibujar. Trazamos ese arco hasta que corta la prolongación de la recta de máxima pendiente aquí. Bien, este punto es I abatido. I abatido. Si unimos este punto I con HDR y con HDS, tenemos las dos rectas R y S abatidas sobre el plano horizontal. Dibujamos así, una, y dibujamos R, así. Esto es R abatido, esto es, perdón, S abatido. ¿Cuál es el ángulo alfa en verdadera magnitud? Este, el que forman las dos rectas abatidas. Lo que acabamos de hacer es coger este triángulo que os señalaba antes, este triángulo, y traerlo hasta aquí adelante, ¿de acuerdo? De tal manera que al tenerlo abatido tendremos alfa, el ángulo. Si os fijáis, nos interesa esta recta, esa recta de máxima pendiente, porque es la altura de este triángulo, ¿vale? Recordad que las alturas de un triángulo son las rectas que pasan por los vértices opuestos a cada lado y son perpendiculares a ese lado. Si nosotros sabemos cuánto mide la base del triángulo, esto lo sabemos, ¿no? Ese lado del triángulo está sobre el plano horizontal, está en verdadera magnitud. Sabemos cuánto mide la altura del triángulo, que es lo que averiguamos haciendo todas esas cosas. Y sabemos por dónde pasa, ¿no? Pues simplemente por el punto, por el pie de la altura, dibujamos una perpendicular. Si sabemos su medida, la situamos y después unimos con los otros dos vértices. Tenemos el triángulo y tenemos el ángulo cuyo vértice es este punto I abatido. ¿De acuerdo?